Dice que al pasar un haz de luz polarizado linealmente por medio de un analizador, la intensidad percibida va a depender del ángulo entre el eje del analizador y el eje de polarización de la luz incidente, siguiendo que la intensidad es igual a intensidad sub 0 coseno cuadrado de teta, donde intensidad sub 0 indica la intensidad de la luz antes de pasar por el polarizador. Intensidad es la intensidad resultante y teta nos indica el ángulo entre el eje del analizador y el eje de polarización de la luz incidente. Para nuestra demostración usaremos una luz sin polarizar, por lo que primero pasará por un polarizador y luego por un analizador, quienes están acoplados como lo vamos a mostrar. Tenemos acá dos polarizadores acoplados, donde podemos ver que está dejando pasar luz. En pocas palabras se puede decir que es transparente. Y como lo dijo mi compañero, las rejillas de los dos polarizadores están paralelas. Pero si yo roto uno de los polarizadores a un ángulo de 90 grados, vemos que se oscurece, no deja pasar nada de luz. Y si lo sigo rotando hasta un ángulo de 180 grados, volverá a haber luz. Esto quiere decir que cuando está en un ángulo de 90 grados, llega a las rejillas de los dos polarizadores están perpendiculares. Que siguiendo la ley de Malus, la intensidad resultante depende de la función coseno cuadrado de teta, donde teta sería el ángulo nombrado anteriormente. Entonces, como vemos que la función coseno cuadrado tiene un valor de 1, o sea, alcanza su valor máximo para los 0 grados y para los 180 grados, en estos puntos debe tener un valor máximo y la luz resultante debe ser la misma que se incidió. Pero para ángulos de 90 y de 270 grados debemos obtener que no va a pasar nada de luz. Así que veamos. Vamos aumentando el ángulo, nos vamos acercando a 90, vemos cómo disminuye la luz que resulta, hasta que ahí, en este punto, se hace prácticamente nula. Luego seguimos, vemos que empieza a aumentar, sigue, en este punto vemos donde está de nuevo la mayor intensidad, así que va correspondiendo 180 grados. Usaremos un sensor que indica valores correspondientes al inverso de la intensidad de luz que llega a este, es decir, como si fuera un sensor de oscuridad. Entonces, para altas intensidades, los valores registrados se acercarán a 1, mientras que para bajas intensidades registrará valores de 200 aproximadamente. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos los polarizadores con un ángulo de 0 grados entre sí, y observamos que el valor registrado es bajo, pero al funcionar con el inverso, significa que tenemos una intensidad alta percibida por el sensor. Ahora tenemos un ángulo de epimedios y vemos que el sensor registra un valor alto. Entonces, dado que la intensidad viene dada por el inverso de este, nos indica que la intensidad que está percibiendo es bajita. A partir de los datos recolectados anteriormente procederemos a graficarlos, teniendo como variable independiente el ángulo entre el polarizador y el analizador, y tomando de variable dependiente el inverso de los valores obtenidos en el sensor, que corresponden a la intensidad que logra traspasarlos. Siguiendo con un análisis respectivo, notamos que la intensidad máxima obtenida, siendo un cuarto, se presenta cada n pi ángulos, y los puntos donde alcanza un valor mínimo, los cuales son cercanos a 0, corresponden a valores de n pi medios, excluyendo los que ya son múltiplos de pi. Observando que la función, cuando alcanza valores mínimos, nunca llega a valores negativos, se podría decir que toma la forma de un coseno cuadrado, y cuando se comienza el desarrollo donde el ángulo es 0, la intensidad es máxima. Entonces podríamos reescribir la función como intensidad dependiente del ángulo es igual a un cuarto del coseno cuadrado del ángulo, llegando a la misma ecuación de Malus si tomamos un cuarto como I sub 0.